Deuteronomio capítulo 6 y vamos a ver la enseñanza de la palabra del Señor. Cuando lo tenga, diga amén. Y vamos a iniciar. Ok, verso 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Dios bendiga esta palabra, tome su lugar. Vamos a entrar. Creo con todo mi corazón que vivimos días donde oímos la palabra, donde conocemos la palabra, pero en ocasiones no vivimos la palabra, no hacemos lo que la Biblia nos enseña. Y el no hacer lo que la Biblia nos enseña nos causa bajas, nos causa que nosotros no podamos recibir lo que Dios tiene para nosotros. Y posteriormente a esto, como no recibimos lo que Dios tiene, entonces no vivimos una vida cristiana placentera, no disfrutamos verdaderamente el cristianismo, la vida cristiana. Y posteriormente a esto, a veces se vuelve un poco aburrido aquello, porque no recibimos los beneficios que quizá buscamos y hasta dejamos de venir a la iglesia. Entonces, hay un por qué pasa esto. Y hoy vamos a tratar de dar un poco un asomo a esto. En el capítulo 6, si vas conmigo al verso 1, por favor. Ahí mismo dice estos pues son los mandamientos. ¿Y qué? Estatutos y decretos que ¿quién? ¿Para qué los mandó Dios? ¿Para qué puso Dios estas leyes? ¿Para qué puso Dios estos mandamientos o estos estatutos? Para que los pongamos por obra. ¿Sí? ¿Dónde? Ok, entonces note. Lo último dice para que la poseas o la poseáis. ¿Sí? Vosotros para tomarla. Ok. Déjame hablarte un poco acerca de los hijos y de los padres, que creo que es un problema que hay hoy en día. ¿Cuántos aquí, sin que me digan nada, nada más escuchen, sienten que en su casa sus hijos no buscan de Dios? ¿Cuántos aquí de los que son cristianos, creyentes, de los que viven una vida en la fe, quisieran que en su casa sus hijos buscaran a Dios? ¿Cuántos aquí les gustaría realmente poder decir, como dijo Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová? Pero con la certeza de que Josué era la cabeza y de que Josué estaba respaldado por el respeto de su familia, tanto por su esposa como por sus hijos, porque era un hombre de Dios, porque manifestaba que era un hombre de Dios ante sus hijos y su esposa, y porque era una persona que demandaba respeto, no por autoridad, sino por el ejemplo, por el ejemplo de buscar a Dios, de escuchar a Dios y de obedecer a Dios. Y que sus hijos miraban en él eso, y que su esposa miraba en él esto, y que esto era la causa del por qué él decía que él y su casa buscaban a Dios o servirían a Dios, por el ejemplo, no por levántate ya, nos tenemos que ir a la iglesia, no, tienes que leer la Biblia, no, tienes que orar,
sino que el hecho de que los hijos y la esposa lo veían a él vivir esa vida, y entonces él se formó en un ejemplo para ellos. ¿Cuántos saben que vivimos días donde la iglesia carece de buenos ejemplos? La iglesia carece de buenos ejemplos. La iglesia carece de buenos ejemplos a seguir. Porque podemos hablar bien, o podemos hablar bonito, podemos predicar bonito, podemos enseñar bonito, pero ¿qué respalda esa enseñanza? ¿Qué respalda esa enseñanza? Entonces vamos a ver un poco esto hoy, porque yo considero muy importante esto. De padres fieles al Señor, de padres obedientes al Señor, de padres que son un buen ejemplo al Señor, de padres que buscan de Dios, de padres que oran en su casa, que leen la Biblia en su casa, que ayunan en su casa, de padres que están metidos con Dios. Deben de salir buenos hijos. Si no es así, entonces hay un problema, hay una falla. Entonces vamos a tratar de encontrarle un poco hoy el por qué ocurre esto. Note cómo había un decreto, y este decreto fue de parte de Dios para que el pueblo de Dios hiciera algo. ¿Qué era? Uno, amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y dijimos que el amar a Dios sobre todas las cosas habla de que este es un punto de partida del por qué nosotros hacemos lo que hacemos. Yo no vengo a la iglesia porque tengo que venir a la iglesia. Yo vengo a la iglesia porque amo a Dios. Yo no ofrendo ni diezmo porque tengo que ofrendar y diezmar. Yo ofrendo y diezmo porque amo a Dios. Todo lo que el creyente hace, o todo lo que el discípulo debe de hacer, debe de tener un fundamento, un porqué, una motivación. Y esta debe de ser el amor que nosotros le tenemos a Dios. Ese debe ser el motor detrás de todo lo que nosotros hacemos. Si nosotros tenemos esto como un motor, un motivador, una motivación, entonces todo lo que nosotros hagamos va a tener buenos resultados, porque no es el egoísmo, no es el orgullo, no es la soberbia, no es la altivez, no es el querer ser famoso, no es el querer ser grande, sino es el amor que le tenemos a Dios. Si las panderistas danzan por amor a Dios, no se van a preocupar que la gente los vea o no los vea, o no van a tratar de sobresalir ellas. Si los que cantan y los que tocan lo hacen por amor a Dios, no van a querer quedar bien con la gente, ni van a buscar la vanagloria. ¿Estamos aquí? Entonces si el pastor predica por amor a Dios y por amor a la gente, entonces, escucha, no es la fama la que seguimos. No queremos ser conocidos por todo el mundo, ni queremos ser el mejor pastor. No, porque lo que nos motiva a nosotros no es la fama, no es la vanagloria, no es el orgullo, no es la vanidad, es el amor a Dios. El amor a Dios es lo que debe de motivar todo. Jesús vino a esta tierra y murió por nosotros por amor al Padre y por amor a nosotros. Entonces, de ahí parte todo, y es lo que dice la palabra en el verso 6. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Nota, ¿por qué está eso antes del mandato? Porque si tú obedeces escucha esto, si tú obedeces un mandato de parte de Dios y no lo haces bajo ese fundamento de amar a Dios sobre todas las cosas, entonces hay otras motivaciones. Hay otros motivos por el cual tú estás obedeciendo. ¿Cuál es? ¿Por qué obedezco a Dios? Debe de haber una motivación por qué obedezco a Dios. Entonces, después de la motivación, dice, y estas palabras que yo te mando hoy, ¿qué dice? Claro, estarán sobre tu corazón. ¿Por qué? Porque tú no puedes dar algo que tú no tienes. Lo primero a lo que nosotros somos llamados es amar a Dios sobre todas las cosas, y esa palabra debe de estar primero ¿dónde? En nuestro corazón. Una vez esa palabra está en nuestro corazón, entonces nosotros podemos modelarla, podemos demostrarla, podemos enseñarla.
Y entonces las personas van a ver que yo amo a Dios sobre todas las cosas, que lo amo con mi mente, con mi alma y con todas mis fuerzas, porque lo tengo sobre mi corazón y porque lo hago. Y entonces una vez que yo ya las tengo sobre mi corazón y las cumplo, entonces yo ya tengo autoridad moral y tengo autoridad espiritual. Y las personas que me van a escuchar, me van a tener que escuchar porque yo demando autoridad moral y espiritual. El problema es que hoy en día tenemos padres de familia y tenemos líderes mandando cuando no tienen autoridad moral ni espiritual. Porque en aquello que mandamos a nuestros hijos hacer es en lo que nosotros fallamos. Porque nosotros queremos que nuestros hijos hagan lo que nosotros no hacemos. Entonces perdemos nuestra autoridad moral. Por eso cuando un padre de familia en la casa grita, cuando un padre de familia en la casa miente, pierde autoridad con sus hijos. Tú le dices: mijo, el domingo te voy a llevar al parque, y no lo llevas, perdiste autoridad con tu hijo, con tu hija. Entonces poco a poco tu hijo va perdiéndote la autoridad y el respeto, hasta que llega el punto en que ya tú le hablas y el hijo de a tiro ya no te obedece para nada. ¿Por qué? Todo empezó con poquito. Primero perdiste autoridad, y luego perdiste el respeto, y luego perdiste la autoridad. ¿Y quién va a obedecer a alguien que no tiene autoridad? Nadie. ¿Cuántos están aquí? Entonces, nota, primero hay que ser cristianos nosotros, hay que ser creyentes, hay que ser discípulos, que nuestros hijos nos vean orando, que nuestros hijos nos vean leyendo la Biblia, que nuestros hijos nos vean ayunando, que nuestros hijos nos vean en la iglesia, que nuestros hijos nos vean que hacemos, que damos, que lo que sea, que nuestros hijos nos vean antes de que nos escuchen. ¿Te acuerdas de Moisés que le dijo a los dos hebreos que estaban peleando: hey, ¿por qué se pelean si son hermanos? ¿Qué le dijeron? ¿Tú nos quieres decir que no peleemos? ¿Tú que ayer con tus manos mataste a un egipcio? Entonces nos volvemos en malos ejemplos. Queremos decirle a otros que no hagan algo que nosotros hacemos, y nos convertimos en malos ejemplos. Mijo, no debes de gritar, eres gritón tú. ¿De dónde crees que lo aprendió? Cuando hay hijos dañados es porque hay padres dañados y porque hay padres que los dañaron. Muchos de nosotros venimos aún cargando con lastimaduras y heridas de nuestros padres, del trasfondo desde que éramos chiquitos. Ahí formamos nuestro carácter por los gritos, por los insultos. Ahí formamos la autoestima, el valor, el significado, el propósito. No sirve para nada, es un inútil. Toda mi vida pensé eso y nunca hacía nada. Con mis manos nunca podía hacer nada, porque mi padre me dijo que era un inútil. Me marcó y seguí ese camino. Le creí porque era mi padre. Hasta que un día me di cuenta que, espérame, sí puedo colar, que sí puedo enjarrar, que sí puedo echar un firme, que sí puedo pegar piso. Me di cuenta que sí puedo hacer muchas cosas, pero tuve que comenzar a romper ese patrón que mi padre me había dado. Si alguien te conoce, son tus hijos. Ellos te conocen bien porque viven contigo. Puedes hablar bonito, pero tus hijos te conocen. Entonces, después de que escuchaste a Dios, después de que recibiste lo de Dios, lo tienes en tu corazón. ¿Cómo tienes algo en tu corazón? Lo escuchas, lo meditas y lo haces. Entonces aquello, el salmista dijo: en mi corazón he guardado tu palabra. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Guardar quiere decir: lo hice, lo hago. No nomás lo conozco. Se baja del intelecto y se pone por obra. Y no es mero conocimiento. Sí, después de esto dice: enséñaselas a tus hijos. Habla de ellas cuando estés en tu casa. ¿Cuántos aquí tenemos un estudio bíblico en nuestra casa con nuestros hijos? ¿Cuántos aquí les hablamos la palabra de Dios a nuestros hijos? ¿Cuántos aquí formamos a nuestros hijos en la palabra de Dios?
¿Para cuántos aquí es una prioridad formar a sus hijos en la palabra de Dios? ¿Quieres que te vean como sacerdote, pero nunca ministras? ¿Quieres que te vean como sacerdote, pero nunca abres la Biblia? ¿Quieres que te vean como sacerdote, pero nunca les predicas? Y cuando les predicas es algo que los hace enojar, en lugar de edificarlos. Y muchas de las veces el mal que ves quizá en un líder es el mal que ven tus hijos en ti. No, es que el pastor es muy duro. Quizá ahí detrás de ti está un hijo diciendo: mi papá es muy duro, mi mamá es muy recia. Entonces, queremos ver esto a la luz de la palabra de Dios, porque todo lo que se haga se tiene que hacer bajo el fundamento de la palabra de Dios. Yo solo, ¿qué tan buen cristiano soy? ¿Qué tan buen pastor soy? Soy tan buen pastor como viven en sujeción mis hijos, como vive en sujeción mi esposa y como yo vivo en sujeción a la palabra de Dios. Eso es lo que determina qué tan buen pastor soy. No qué tan bien predico, no qué tan bien visto, no qué tan bien vivo. No, nada determina qué tan buen pastor soy. Lo que determina qué tan buen pastor soy es la sujeción de mis hijos, la sujeción de mi esposa a mí y a la palabra, y la sujeción de mí a Cristo y a la palabra. Eso es lo que determina qué tan buen pastor soy. ¿Y qué es lo que determina qué tan buen miembro eres? ¿Qué tanta sujeción hay de la iglesia para con el pastor y de la iglesia para con Dios? Porque si no te puedes sujetar al hombre que ves, ¿cómo te puedes sujetar a un Dios que no ves? Si se te hace difícil sujetarte a un hombre, se te va a hacer imposible sujetarte a Dios, porque Dios es espíritu. Entonces, yo sé que estos no son temas muy populares, pero es algo en lo que yo necesito entrar. ¿Por qué? Porque estoy viendo la necesidad de ello. Porque los patrones de conducta se reproducen, porque las historias se repiten, porque cuando uno es padre y uno está criando hijos, uno ignora muchas cosas, pero muchas cosas. Y la ignorancia de nosotros como padres al comenzar a criar hijos, el precio no lo paga uno, el precio lo pagan ellos. Por ejemplo, agarrar tu mano y golpear a tu hijo jamás se debe de hacer. Jamás. Porque si tú agarras tu mano y golpeas a tu hijo, eso se llama abuso, no disciplina. Y pierdes autoridad moral y pierdes autoridad espiritual. Este chiquillo, ese rebelde, tú lo hiciste. Fue un proceso, pero tú lo hiciste. Si no el 100%, un muy buen porcentaje. Entonces, ¿quieres un hogar espiritual? Sé un padre espiritual, sé una madre espiritual. ¿Cómo somos espirituales? Se los digo cada rato. ¿Cómo? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros y nos guía a toda justicia, y porque se manifiesta en nosotros ¿qué? El fruto del Espíritu, y entonces comenzamos a vivir la palabra de Dios. Pero si yo en mi casa estoy como perro y gato con mi esposa, grite y grite, y el hombre dice una cosa y la mujer lo desacredita y dice otra, y están en contra, el daño total es para los hijos. Y no lo vas a ver hasta que después se manifieste. Mira, cuando un hijo se revela, ¿sabes qué es eso? ¿Sabes qué es rebelarse? Que ya no aguanta más. Ya no aguanta más. Y siente que ya puede marcar la diferencia. Y se llama rebeldía. Ya no está de acuerdo contigo. Y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantas. No, pues qué fastidio da. Tendríamos que estar hablando la palabra todo el día, y no vamos a trabajar y no vamos. No, es que es la prioridad que tú le vas a dar a las cosas.
¿Tus hijos son prioridad? A ver, otra vez, ¿tus hijos son prioridad? Pues entonces dales tiempo. No me jacto, pero usted cree que Dani es lo que es porque hubo una formación. Isaac se desvió un poco, que también tengo yo ahí responsabilidad por cómo yo vivía y por quizás gritaba mucho y por mis errores, porque los errores nuestros en ocasiones desafortunadamente lo pagan los hijos por el daño que les hacemos. Entonces muchas de las veces nos preguntamos, ¿por qué si somos siervos de Dios? ¿Por qué no tenemos hijos convertidos? Pues es que, ¿qué ejemplo les hemos dado? Y me incluyo yo. Mira, si yo te hablo, por ejemplo, del sacerdote más reconocido en todo Israel, el más querido en todo Israel, el que mejor trabajo hizo en todo el tiempo, ¿quién me dirías que es? Elí. Claro. Elí era un sacerdote ejemplar. Ejemplar, conocía esto que te estoy leyendo, lo conocía. Sabía todo. Pero ¿de qué le sirve a Elí ser el mejor sacerdote de Dios y ser el mejor sacerdote de la casa de Dios y hacer todas las cosas que Dios le manda si en su casa, cuando él ve el mal, se queda callado? ¿Qué no conviene mejor ganarnos primero los de la casa y después los de la calle? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Siempre estamos llevando a cabo estrategias de evangelismo, campañas de evangelismo. Nos vamos a ganar tal colonia, tal ciudad, tal estado, tal país. Yo nunca he escuchado que hagan campañas de evangelismo en sus casas. Dani, ahí está una buena estrategia. Antes de salir para afuera, vamos trabajando con los de adentro, para que luego no nos digan, hipócrita, ¿quieres ganarte los de afuera y los de tu casa qué? Porque yo seré hipócrita si me quiero ganar a los perdidos de afuera y los de adentro que están perdidos no me interesan. ¿Qué pasó, hermanos? Ahí le va, hermano, campaña de evangelismo en nuestra casa. No, pero mis hijos son cristianos. Ah, si las obras que hacen también lo son. Y la vida que llevan también dan testimonio y ejemplo. Jesús dijo que por sus frutos, ¿qué? No nos hagamos, hermanos. Los frutos son los que hablan. ¿Qué fruto está dando mi casa? ¿Qué fruto están dando mis hijos? ¿Qué fruto estoy dando yo? Ahora, quiero que, mire, quizá estoy equivocado en lo que hablo, pero vamos a hacer una prueba pequeña, ¿le parece? ¿Sí me ayuda? Ok, ahí le va. Levanten la mano los que en su casa enseñan a sus hijos la palabra de Dios. ¿Diario? Diariamente usted enseña a sus hijos la palabra de Dios. Repetir. ¿Por qué hay necesidad de repetir, hermanos? Porque nadie aprende a la primera. Y entonces tiene necesidad de ¿qué? Cuando tú le dices 20 veces a tu hijo que haga la cama, ¿sabes qué? Lo fastidias. O sea, ¿cómo dan lata? Cuando tú le dices 20 veces no te juntes con esas personas, ¿cómo dan lata? Ya cámbiale la cinta. Repíteles las palabras de Dios. Repítele lo que Dios dice, no lo que tú dices. Diles lo que Dios quiere, no lo que tú quieres. Dales el fundamento bíblico. Muéstrales el amor. ¿Sabes tú cuántos hijos en las casas se sienten solos? Porque un día llegaron de la escuela y no había nadie porque los padres estaban muy ocupados trabajando. Unos, otras mujeres viendo novelas y con la comadre y se sintieron solos y desatendidos.
Porque aun cuando están los padres en la casa se sienten solos. ¿Cómo está eso? Sí, no hay comunión. Porque los padres muchas de las veces solamente hablamos cuando los hijos hacen algo malo y es para regañar. Yo hacía eso. Una vez me dijo un miembro de la iglesia, dijo: oiga, pastor, casi nunca hago nada malo y cuando hago algo malo me cae encima. Dice, pero todo lo bueno que hago nunca me lo dice. Y tenemos ese problema. Tenemos ese problema de que nosotros cuando alguien está haciendo algo bien no le decimos nada, porque pensamos como lo está haciendo bien, pues no le digo nada. No, cuando lo está haciendo bien hay que decirle que lo está haciendo bien, para que lo siga haciendo bien, para que cuando lo haga mal y le llame la atención se anivele la situación. Pero si solamente estás fijándote en los errores, entonces ese es un problema. Hay un desbalance. Hay un desbalance. Ve prontito conmigo a 1 Samuel capítulo 2. Jueces, Ruth y luego 1 Samuel capítulo 2. Vamos al verso 12. Por favor. ¿Los hijos de quién? Eran hombres que y no tenían. ¿Cómo es posible que el mejor sacerdote de todo Israel tenga hijos que nunca conocieron de Dios? Eran impíos, mundanos, y no conocían a Jehová. Espérame, ¿cómo que no conocían? Si Elías, no, es que no importaba lo que Elías hacía porque no influenciaba en lo más mínimo en ellos. No se les pegaba a ellos nada de lo que su padre hacía. No conocían a Dios. Cuando Dios le habla a Samuel, Samuel no era hijo de Elí. El padre de Samuel, el Cana, venía de la línea de los levitas. Pero se supone que a quien Dios le haya hablado para tomar el lugar de Elí eran sus hijos. Pero no, le habló a Samuel, porque Samuel era otra cosa. ¿Estamos aquí? Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguien ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, dice, en la olla, en el caldero o en en el fuego, y todo lo que sacaba el garfio era que el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacía con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino que cruda, y porque ya cocida era el sacrificio rendido. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dame ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy agradable delante de Jehová, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Dios. Nota, había un menosprecio hacia las cosas de Dios por los hijos de Elí. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio. Y Elí bendijo a Elcaná y a su mujer diciendo: Jehová
te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. De hecho tuvieron, me parece que alrededor de 10 hijos. Ahí luego lo puede checar. Y vistió Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Note, pero Elí era ¿qué? Y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de la reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo todo este pueblo, vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Ahí va. Pero ellos, ¿qué? ¿Cómo es que se llega a que el hijo no le importe lo que el padre tiene que decir? Esto no pasa de la noche a la mañana. Esto no pasa de la noche a la mañana. Póngale un dedo ahí, vaya conmigo prontito a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 30. Póngale un dedito ahí para que no se le vaya, porque vamos a regresar. ¿Ya estás ahí? El 29. El 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó una mente reprobada ¿para qué? Lea conmigo el 29. Ok. Perversidad, ajá. Avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños. Okay. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. Espérese. ¿Qué dice al final del 30? Quiero que vea lo que la desobediencia a los padres es caracterizada en la Biblia. Note todo lo que está en conjunto ahí. O sea, desobedecer a los padres no es algo ligero. O sea, un hijo que desobedece a los padres es igual que un murmurador, un detractor, un aborrecedor de Dios, un injurioso, un soberbio, un altivo, un inventor de males, lleno de envidia, un homicida, un contencioso, uno que engaña, uno que está atestado de injusticia, que es perverso y que es fornicario. Porque esa es la categoría en la que está puesta los que desobedecen a los padres. Ahora note, desobedecer a los padres también es sinónimo de figura de autoridad y de leyes. Si vas en el carro y te pasa la luz roja, tu hijo lo vio. Cuando tú le quieras decir a tu hijo que no haga algo, él se va a acordar. ¿Aló? Cuando te den más de cambio y no lo regreses, tu hijo te vio. Cuando compras algo robado y tu hijo te vio. Cuando transías a alguien, tu hijo te vio. Entonces queremos ser buenos ejemplos de palabra, pero de hecho somos malísimos ejemplos. Y pesa más un acto que 1000 palabras. Quiero que veas la importancia que Dios le da a la desobediencia a los padres. Está escrito, inspirado por el Espíritu Santo de esa manera, en ese orden. En ese orden. Lo acabamos de ver que para Dios, en 1 Samuel 2, para Dios era algo que muy grande, dice, era pues, en el verso 17, muy grande delante de Jehová que el pecado de los jóvenes. Entonces, vemos a Elí aquí que le está queriendo llamar la atención. Pero es como aquella persona que su hijo llegó con un celular y dijo: ay, mira mamá, me hallé un celular. Ay, gloria a Dios. Y se encontró no sé cuántos celulares. Y un día le dije: hermana, dice, viera cómo nos bendice el Señor. Mira cómo se encuentra cosas.
No se encuentra cosas, era un ladrón. Con la ayuda de su madre. Porque su madre, en lugar de haber hecho algo desde el primer celular, no dijo nada. Cuando tu hijo te llega con una mochila que no es de él, te llega con una camisa que no es de él, te llega una chamarra, te llega con un lápiz, te llega con una lapicera, con lo que te llegue que no es de él. Por eso hay que estar checando las mochilas diariamente de nuestros hijos cuando salen y cuando regresan. Hay que estar ahí en la casa cuando ellos lleguen y platicar con ellos, a ver cómo les fue, que nos cuenten. Por eso los maestros tienen problemas con los hijos, pero tienen más problemas con los padres. Los maestros no pelean con los muchachos, pelean con los padres. Debes de entender esto. Cuando Elí quiere decirles: ay, mi hijo, es mala fama, pues lo que están haciendo nos va a hacer ver mal. Nos importa más el qué dirán. Entonces sí, cállate, viejo, loco, no enfades. Ya cuando los hijos no quieren obedecer a los padres, están muy mal. Pero el padre y la madre tienen algo de responsabilidad ahí. ¿Sigue leyendo conmigo? Ok, ve prontito al 3:13, de ahí mismo, nomás dale vuelta a tu hoja. De hecho está en la misma hoja. 3:13. Te leo el 12. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Nota, yo juzgaré, dice Dios. ¿Contra quién? Espérame, ¿por qué contra Elí si Elí era un ejemplo de sacerdote? Es por lo mismo que Dios primero llamó a Adán en lugar de Eva, porque Dios siempre se va con la autoridad. ¿Cuántos aquí son cabeza del hogar? ¿Cuántos aquí en su casa mandan? Levanten la mano. Hay una gran responsabilidad sobre ti. Porque cuando las cosas salen mal en la casa, Dios se va a la autoridad. Y si la mujer es la que manda, hay muchos problemas ahí. Si la mujer es sola, ella manda en su casa, pero si la mujer es casada, ella no puede mandar en su casa. Aunque el hombre no tenga carácter o tenga un carácter muy débil. Ya hay desorden ahí. Porque Dios se vira la cabeza. Y el hombre no va a decir: ay, Señor, es que yo no pude con ella. Yo traté y le decía, pero no. Ay. Primero de Samuel, ahí mismo. Hey, no, Romanos 1:30 era. El 12, aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que ¿qué? O sea, como dicen, no te hagas, tú sabes. Cada quien sabe lo que pasa en su casa o no. Que queramos cubrir el sol con un dedo es otra cosa, ¿no? ¿Aló? Ok. Porque sus hijos han blasfemado a Dios y Él no los ha estorbado. Nota, desobedientes de padres, igual que un blasfemo. A ver, desobediente a los padres, dice Romanos 1, verso 29. A ver, desobediente a los padres, igual a aborrecedores de Dios. Están en la misma categoría. Ahí va. Entonces vemos que y Él no los estorbó. No los estorbó. ¿Alguien me puede decir cómo puedes estorbarle a tus hijos así? ¿Alguien me puede decir? Ok, ¿qué más? A ver, alguien, ¿cómo? ¿Qué entiende usted por estorbándoles? No hacer lo que ellos quieren, ok. Rápidamente le voy a contar esto. Se lo he contado antes. Había un padre de familia que estaba solo, su esposa había muerto, le tocó criar una hija, la hija tenía 18 años
Él era un pastor, era un hombre de Dios, entregado a Dios, a la obra, a la palabra, a la oración. Siempre fue muy buen ejemplo para la hija, de buen testimonio. Le educó y le enseñó de acuerdo a la palabra de Dios. Un día la muchacha le dice: papá, pues me voy a graduar de la preparatoria y pues quiero ir a la fiesta de mis amigos. Y el padre la agarró, la sentó y le dijo: te voy a dejar ir, nada más acuérdate los principios que yo te he enseñado. Y se fue la muchachita. En la fiesta se topó con su novio, ya estaba planeado, ¿verdad? Porque los hijos planean, aguas. Ya en la fiesta ya estaba todo arreglado. Llega la fiesta y están ahí. Y de repente, pues la labia, aguas, porque hay labia. Verbo, palabrería, romanticismo. ¿Cómo se lo digo para que me entienda? Y la muchachita, pues quiero estar o no, pues se la creyó y se fue para arriba. Era una casa de 2 pisos, se fue para arriba a un cuarto que estaba solo. Y estando en la cama la muchacha, y el muchacho ya traía en mente su fachoría. Y la muchacha llegó un momento como que despertó de lo que estaba y empuja al muchacho y le dice: hey, pero no puedo. ¿Por qué? ¿No me amas? Sí, sí te amo, pero no puedo. ¿Por qué? Y se fue corriendo. El papá le había dado chance a la muchacha de llegar a su casa hasta las 12 de la medianoche y eran las 11 y llegó a la casa. Y el papá le dijo: ¿qué pasó, mija? Dice: he estado aquí orando por ti para que te fuera bien y que Dios te guardara. Y papá, y le contó todo. Y el papá le dice, ultimadamente le pregunta: pero ¿qué fue lo que te detuvo? Porque no había nadie. Me dice: papá, yo no te podía defraudar ni a ti ni a Dios. Estorbar a nuestros hijos no es eso que ustedes dijeron. Eso es lo que ustedes han hecho y yo he hecho y hemos hecho y no nos ha dado resultado. Estorbar a nuestros hijos es nosotros ser un ejemplo de tal manera que por nuestro ejemplo ellos se sientan mal sin que nosotros les digamos nada. Eso es estorbar. Y Elí dejó de ser buen ejemplo. Hoy en día carecemos de buenos ejemplos. ¿Por qué? Porque la mayoría de los hijos los crían las madres. ¿Por qué? Porque muchísimos hombres abandonan el hogar. Hay 2 clases de abandono: está el abandono físico y el abandono emocional. Y los padres pueden estar en la casa y aún así abandonar a los hijos. Mire, le voy a rápidamente. En mi casa yo cometí un error gravísimo. Le puse una televisión a cada uno de los cuartos de mis hijos y una en la mía. En la sala de mi casa en México nunca hemos tenido televisión en 5 años. En nuestra casa llegaban y cada quien se subía a su cuarto y cerraba la puerta. Vivíamos todos bajo un techo, pero todos estábamos separados y cada quien hacía lo que quería en su cuarto. Y había veces que quizá ellos, por no escuchar al papá y el papá por no escucharlos a ellos, cerraban sus puertas como diciendo: déjame en paz, este es mi mundo y no te metas y mejor así. Y había una división en mi casa porque yo ignoraba, porque no conocía. Si yo volviera a nacer, ¿sabe a qué me dedicaría primero? A criar a mis hijos en el temor del Señor. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero instruirlo, escucha, tiene que ver con ser una figura modelo, un ejemplo a seguir, que realmente ellos digan: quiero ser como mi padre, mi madre. Que sea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 generaciones de pastores, de creyentes, de hijos de Dios. No de cristianos que van a la iglesia y que porque creen que porque el padre y la madre van a la iglesia ya toda esa casa es cristiana. Eso no existe. Eso no existe. En el capítulo 16 del libro de los Hechos, cuando el carcelero de Filipos le pregunta a Pablo y a Silas: ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? ¿O qué tengo que hacer para ser salvos? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El verso 31 dice que todos fueron enseñados
instruidos, se les habló la palabra, se les habló la enseñanza, se les habló la doctrina. Posteriormente fueron bautizados todos, pero no fueron bautizados todos porque el carcelero se convirtió, fueron bautizados todos porque todos se convirtieron. Y ese es un problema que hay hoy en día. Muchos creen que porque sus hijos vienen a la iglesia o porque sus hijos están en un ministerio, ya son cristianos y sus frutos dan mucho que desear. Dan muy mal ejemplo y muy mal testimonio. Hay mucha rebeldía, hay muchas faltas de conducta, mucha falta de moralidad, doble moralidad, dobles vidas. Ay, es que mi hija o mi hijo está en el ministerio. ¿En cuál ministerio? En el primer ministerio en el que deben de estar es en amar a Dios sobre todas las cosas, con su alma, su corazón y con toda su mente. El segundo ministerio es las palabras de Dios, guardarlas en su corazón para no pecar contra Dios. El tercer ministerio es que enseñarlo esto, manifestarlo en sus vidas personales, ser de ejemplo y de testimonio a los inconversos en la escuela, en el trabajo, en la calle, en la casa. Hay una obligación, una responsabilidad de parte de los discípulos de Cristo a ejemplificar la palabra en nuestras vidas. No hables de amor, ama. No hables de respeto, respeta. No hables de pedir, da. Sé humilde. Humíllate ante el Señor. Humíllate ante tus hijos, que te conozcan como humilde, no como bravucón. Enséñales la humildad, no la altivez ni la soberbia. Nunca te atrevas a gritar delante de ellos. Nunca te atrevas a ir contra una autoridad delante de ellos. Nunca te atrevas a rebelarte contra una autoridad delante de ellos, porque los estás marcando por toda la vida. Eres un rebelde, sélo tú a solas, nunca delante de tus hijos, porque ellos te van a seguir, porque los patrones de conducta se repiten. Eres una mujer que le grita a su esposo y que le falta respeto a su esposo delante de sus hijos. Las estás marcando para el día de mañana ser matriarcas, vivir en una familia con matriarcado. Es maldición delante de Dios. Por eso una mujer no puede gobernar una casa, porque Dios, cuando creó al hombre, le dio el dominio y la autoridad al hombre. Eso es machismo. No, por favor. Esa liberación femenina, déjala allá afuera. No la traigas aquí. Aquí ya hay una institución, ya aquí hay un reglamento. No necesitamos lo del mundo. No es machismo. Si la Biblia dijera, hombres, sujetaos a vuestras mujeres, igual yo lo diría. No porque soy hombre, yo no decidí qué ser. Igual yo podría ser Silvia y tendría que estar predicando lo mismo. ¿Sabe cuál es la gloria de una mujer? La gloria de una mujer es tener, escucha esto, tener hijos enseñados e instruidos en la palabra. Pero antes que eso, la gloria de una mujer es sujetarse a su marido, y mayormente en presencia de sus hijos. Oye, fíjate que vamos a ir, sí, mi amor. Fíjate que sí, mi amor. Si no está de acuerdo en algo, se espera que estén a solas y le dice, oye, mi amor. No, que no vamos a ir para allá, porque estás echando a perder a tus hijos. Lo que el esposo está levantando, tú lo estás derribando. El problema es que hoy en día no tenemos personas que amen al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente o todas sus fuerzas. Se les hace fácil a muchos abandonar al Señor. Se les hace fácil a muchos desobedecer al Señor. ¿Cómo da lata el pastor de congregarse? Pues yo voy cuando quiera. Sí, está bien. Pero Dios va a juzgar tu casa. Tú quieres toda la bendición, pero no obedeces todo lo de Dios. Yo también quiero toda la bendición, pero no obedezco todo lo de Dios. ¿Tienes hijos que andan mal? Espejito. Son un reflejo de ti en algún aspecto. Hay un trabajo que hacer. Los primeros que deberían de ser convertidos en nuestra casa son nuestros hijos, pero convertidos al Señor, no a mí.
que se conviertan a Cristo, que den fruto como discípulos de Cristo, que la enseñanza que reciben la manifiesten en sus vidas, en sus actos, en su manera de ser y de vivir. Hoy en día se muere un cantante famoso o una banda y son malos cristianos en Facebook que están chillando. Y hablo de bandas del mundo, no cristianos. Cuando se mató Jenny Rivera, muchísimas cristianas entraron en depresión. Y mi pregunta es, ¿qué tiene que ver la luz con las tinieblas? Entonces, queremos mejores hijos, queremos mejores hogares, queremos mejor. No. Amar a Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Qué no Jesús dijo en Mateo 22, 37 al 40? Que ese era el primer y gran mandamiento. Y que ese primer y gran mandamiento se manifestaba en el segundo gran mandamiento, de amar a tu prójimo como a ti mismo. Porque a tu prójimo sí lo puedes ver, a Dios no. Entonces tú puedes decir lo que quieras que amas a Dios, pero si aborreces al que ves, ¿cómo vas a amar al que no ves? Hay hijos que no pueden ni hablar con los padres. Es que a mí no me cuenta nada, no te tiene confianza y se oye feo, pero es la verdad. Ahora, vamos prontito a esto. Déjame cerrar con esto porque Josué 1. Josué 1. Voy a pasar nada más 10 minutos. Ya me quedan 4. Estoy hablando en serio. Josué 1, por favor. Jueces, Josué. Josué, jueces, perdón. Ok. Cuando lo tenga, dígame amén. Nunca se apartará ¿qué? Nunca ¿qué? A ver otra vez. Nunca se apartará ¿qué? Pregunto, ¿por qué no dice nunca se apartará de tu corazón? Este libro de la ley dice, ¿por qué nunca se apartará de tu boca? ¿Sabes qué ocurre cuando tú hablas algo que no lo cumples o no lo haces? Te hace ver mal. Cuando tú hablas algo y no lo cumples, te hace ver mal. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Mira, si yo te hablo de integridad, ¿sabes qué hace eso? Me compromete a mí a ser una persona íntegra. Por eso la Biblia dice que no juzguemos para no ser juzgados. Porque el que no juzga y comete un error, pues quizá hay otras personas no lo juzguen. Pero cuando tú juzgas y cometes un error, se te va a caer el techo encima. La gente se va a deleitar en juzgarte. Pero como tú eres humilde y no juzgas, no criticas a nadie, no, tú tranquilo y cometes un error. Ahora sí como aquel, apiádate de mí, Señor, que soy pecador. Pues los demás te van a ver con misericordia. Pero si eres de esos que, ay no, mira esto, ay mira, no, mira que, oh, mira, y se sorprenden de todo. Por eso dice Romanos 2, inexcusable eres hombre que juzgas, porque en aquello mismo que juzgas, ¿qué? Esto mismo vienes a hacer. Ahora, ahí te va. La clave aquí está en ese consejo de Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Todo comienza con la palabra. ¿Qué más dice? Una vez yo prediqué aquí y les enseñé Lucas 9:23.
si alguno quiere venir en pos de mí, níguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y también hablé de el que no dejare padre, madre, hijos, no es digno de mí. Entonces alguien me preguntó, dijo: oiga, pastor, ¿pero a poco vamos a renunciar a todo? Le digo: es que necesitas entender el concepto y el principio. La Biblia, Jesucristo en la Biblia no está diciendo aborrécelos. Esa palabra aborrécelos está hablando en el sentido de que si se tiene que escoger una cosa o la otra, tienes que estar definido para qué lado tomar. A ver, no entiendo. Sí, si mis padres se interponen a que yo busque de Dios, adiós padres. Si mi esposa se interpone a que yo busque de Dios, adiós esposa. Si mis hijos se interponen a que yo busque de Dios, adiós hijos. Tengo que estar definido. De día y de noche tenemos que estar meditando en qué. Para los cristianos de estos tiempos, están meditando en la palabra de día y de noche, ¿se imagina? Si se quejan por venir a la iglesia una vez a la semana. Al término de ese texto dice: entonces, note, está condicionando el que te vaya bien. Entonces harás prosperar tu camino. ¿Y qué? Entonces, ese entonces, ¿qué quiere decir? ¿Alguien me dice? Está condicionado. O sea, haz lo primero, tú, y yo hago lo segundo. Porque la bendición de Jehová es la que, o sea, quien se encarga de hacer prosperar todas las cosas y que todo nos salga bien es Dios. Ese es el deber de Él. El deber nuestro es que nunca se aparte ese libro de la ley, sino que día y de noche meditemos en él para hacer todo lo que en él está escrito. Otra vez, para hacer todo lo que en él está escrito. Estos son los mandamientos y decretos de Jehová. ¿Para qué? Para que los pongas por obra. Mira, hermano, déjame concluir. Si tú eres padre de familia, no le quieras enseñar a tus hijos aquello que tú no cumples, porque lo único que vas a lograr es hacerlo enojar. Modélalo. Modélalo. Cuando estaba en Mexicali, una hija de una hermana se embarazó a los 14 años y la mamá la iba a correr. Y entonces me habla y me dice: pastor, mi mamá me va a correr. Le dije: ¿por qué te va a correr? Porque estoy embarazada. Llamo a la mamá, la meto a la oficina y le digo: hermana, quisiera hablar, la quiero escuchar. Hombre, estaba bien ardida. No, es que mi hija me traicionó mi confianza y esto y lo otro y aquí y allá. Le dije: hermana, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, pastor. ¿A qué edad tuvo su hija? A los 15 años. ¿Y a qué edad se embarazó? A los 14. ¿Y la corrió su mamá? No. Le dije: ¿qué no si usted haya hecho bien su trabajo? ¿Usted haya enseñado a su hija? Y entonces la historia no se haya repetido. Si la historia se repite, amados, es porque no hubo enseñanza. Y no solo se va a repetir, se va a contrarrepetir. ¿Sabes cuándo aquello se cancela? Cuando te paras como un hombre de Dios y vives la palabra. Pues aquello queda borrado.
Pero cuando yo hablo bonito, cuando yo predico bonito, cuando yo soy el pastor, pero mi vida es un desastre, soy un mentiroso, la gente no tiene por qué cambiar, porque no tienen una figura modelo. Lo que hizo a Jesucristo en esta tierra, alguien muy poderoso, es que lo que él hablaba, vivía. Y nosotros somos discípulos de Jesucristo y tenemos que llegar allí a vivir lo que hablamos. Eres cristiano, entérate lo que la Biblia dice de un cristiano. Eres un discípulo, entérate lo que la Biblia demanda de un discípulo. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? ¿Por qué? Porque todos aceptamos a todo mundo. A todo mundo aceptamos, pero no todo mundo quiere pagar el precio. Y a veces en el cristianismo las personas no quieren ni congregarse. ¿Le hayas chiste tú a eso? ¿Por qué no vivir como la Biblia dice? ¿Por qué no obedecer a Dios? Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Habla estando en tu casa, habla en el camino, habla aquí, habla allá. Pon la palabra en los postes, pon en las puertas, ponlo. O sea, que haya un ambiente de palabra en tu casa. Expone a tus hijos a la palabra. Mira, cuando ya hay un árbol que lleva 20, 30 años y está chueco y lo quieres enderezar, ya no puedes enderezarlo, porque el árbol está muy chueco. Yo en mi casa tengo 2 palmas a la entrada, y yo planté las 2, y una la planté así, y la otra la planté poquito ladeada. Y cuando la planté ladeada, me dije yo a mí mismo, dije, en unos días la enderezo. Cuando me di cuenta, la palma ya estaba de 2 y algo, y la quise mover y casi se oyó como que iba a tronar. Es una palmita así. Dije, ahí se quedó esa palma, pero me queda como enseñanza. Ahora que plante yo cualquier palma, ¿sabe qué hago? Casi hasta con un nivel. ¿Quieres derecho? Te va a costar. Hay que trabajar. Los hijos no puedes dejarlos que crezcan. Peor si tus hijitos ya traen celular, tienen tableta. ¡Oh, Dios mío! Es la muerte. Un niño de 12 años con celular y tableta es la muerte. Los estás exponiendo a todo lo que hay en el mundo. No hay un límite. Es la muerte. Tenga, cállese, entreténgase. Te va a llegar la factura. Y cuando te llegue la factura, no te quejes. Yo al Dani no lo dejé ir a ninguna fiesta. ¿Sabes a cuál fiesta fue la primera que fuiste, Dani? A la de la prepa. Y a las 12 ya le estaba llamando, Dani. Claro, está resentido, pero míralo. No, yo sé que sí, yo sé que las tiene ahí conmigo. Está bien. Yo sé, conozco a mi hijo. Lo conozco muy bien. Sufrí con él muchísimo, lo conozco bien. Cuando hace una mueca, lo que haga, lo conozco mejor que su mujer. Pero aquí está. Nunca me lo han levantado, nunca me lo han querido matar. Aquí está. Valió la pena. Lástima que no lo hice con el otro. También al otro le he hecho lo mismo. No vas, pero andaba yo mal. Algo mal hice yo, que el otro Los hijos no se echan a perder por los climas y los tiempos. Se echan a perder por las vidas que los padres les damos. Así que por favor, escúchame. Si te grité, si te ofendí, si dije algo que te lastimó, perdóname. No es mi intención, en lo más mínimo. No lo es. Mi corazón es que tú y tu casa sean salvos. La gente dice, yo y toda mi casa. No dice la Biblia toda tu casa. O sea, trabaja con ellos. ¿Quieres que alguien se salve? Trabaja con ellos. Enséñale la palabra, vive la palabra, congrégate, sé firme, sé fiel. Ama a Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Ama a Dios, amando a los hermanos. Ama a Dios, leyendo la Biblia, guardando su palabra en tu corazón, manifestándola, siendo ejemplo, siendo testimonio.
De veras, hermanos, ¿sabes? Yo ando así ahorita, iré. Así camino. Si usted me ve, casi no soy público. Tengo miedo, porque detrás de mí hay gente que me está siguiendo. ¿Y a dónde los voy a conducir? Quiero que cuando veas, antes de que escuches lo que yo tengo que hablar ahí, que tú veas mis manos, mi obra, mi trabajo, cómo camino, cómo hablo, cómo me trato, cómo conduzco, porque eso es lo que va a determinar qué vas a recibir cuando yo esté aquí. Así de que yo te encargo eso. De veras te lo encargo. Tienes hijos dañados, comienza a sanar, comienza a restaurar. ¿Cómo? Reconociendo que fallaste como padre, reconociendo que fallaste como madre, sentándote con ellos y abriéndoles tu corazón. Mi hijo, ven, perdóname. Mira, a mí nadie me enseñó. Yo nunca tuve un ejemplo, nunca tuve un maestro. Pero mira, estoy reconociendo ahora por las enseñanzas y todo, que yo así. Ábrete con ellos, enséñales, háblales la palabra. Trabajen juntos en eso. Vas a comenzar a restaurar y a sanar la vida de tus hijos. Ponte de pie, gracias.